Como 26 años de Chávez madurismo han convertido la esperanza en desesperación para millones de personas en Venezuela. Descubre la impactante verdad detrás del colapso democrático de Venezuela. Imagina vivir en un país donde la democracia se desmoronó en 26 años. Esta es la realidad de Venezuela. Veamos qué nos dice la historia. La corrupción, el crimen, la ineficiencia, la incapacidad, la indiferencia ante los males que ellos, el gobierno chavista madurista, ocasionaron y ocasionan, la soberbia y constante violación de la Constitución que propuso el dañino y prepotente comandante galáctico, quien poco después, al descubrir las limitaciones que en su vocación autocrática esa Constitución que él hizo le imponía, él también fue el primero en sentir que ésta le estorbaba para hacer legal, legítima y constitucional su aspiración de eternizarse en el poder, por lo que no tuvo escrúpulos para violarla y modificarla. ¿Para qué? Para poder reelegirse indefinidamente mediante elecciones disfrazadas de democráticas. Chávez, fiel a su vocación de gorila militar, tomó la vía del golpe de Estado, pero esta vez no armado ni violento, pero tampoco democrático, y así iniciar el proceso de violación de la autonomía de los poderes, apoderándose para empezar el camino de la dictadura del control de uno de ellos, el poder electoral, mejor conocido como el CNE. Lo hizo por medio de uno de los más resentidos militantes de su proyecto sátrapa, el tal Jorge Rodríguez, por cierto, uno de los actuales toreros del régimen madurista. A este señor, a Jorge Rodríguez, lo pondría en un principio a manejar la digitalización de las elecciones y a la contratación de la empresa que se ocuparía de desarrollar el programa para eso, y quien luego, Jorge Rodríguez, sustituiría a Francisco Carrasquero, a quien pasarían al Tribunal Supremo de Justicia. Un gobierno donde todo sirve para todo y al final ninguno sirve para nada. Y fue entonces cuando empezó aceleradamente la degradación de ese falso e inútil poder electoral que ha venido en declive y que con la difunta Tibisay Lucena terminó de perder la poca confianza de la gente que aún le quedaba. Hoy no hay nadie que crea en la autonomía del mismo, en la autonomía del CNE, y menos con la presencia de ese títere inútil e inmoral, actual presidente del cuerpo electoral, Elvis Amoroso, impuesto por Cirita, la mansita esposa del capo del grupo mafioso. Del poder ciudadano no hablemos, ya que este nunca le ha servido a Venezuela. La Fiscalía siempre, desde su nacimiento como parte de este poder, y ahora que con esa marioneta coqueta y maquillada que hoy la ejerce es más vergonzosa la sumisión, la Fiscalía, ha sido un apéndice indisimulado del poder ejecutivo, del presidente de la República, de Chávez primero y de Maduro después. De la Defensoría del Pueblo lo único que puedo decir es que, ¿qué es eso? No sé quién es hoy el defensor del pueblo, o mejor dicho, quién debería serlo y ejercerlo, no conozco su nombre. Y la Contraloría General de la República no es más que un parapeto inútil que basta con decir que por lo único que se ha destacado, no por investigar y castigar a la corrupción del gobierno de Maduro y de Chávez, no, se ha distinguido, se ha destacado es por la inhabilitación de políticos de oposición y en especial de aquellos que ponen en riesgo el triunfo en unas elecciones libres y participativas del dictador chavista de turno. Hablemos de los otros dos poderes, el legislativo o Asamblea Nacional y el judicial o Tribunal Supremo de Justicia.
Pero antes que nada recordemos que solo 2 de esos 5 poderes constitucionales son elegidos por la gente, por nosotros, en lo que deben ser unas elecciones libres y competitivas. Insisto en eso, porque si no es así, no es una elección, sino una farsa. Esos 2 poderes son el legislativo, que aparece como primer poder en la redacción de la Constitución. ¿Y eso saben por qué? Porque es el poder que nos representa a todos, a los que obtienen la mayor votación y a los que vienen detrás y van conquistando cargos de diputados proporcionalmente a los votos obtenidos. En la Asamblea Nacional estamos representados todos. Y después, en el segundo lugar, aparece en la Constitución del 99 el Poder Ejecutivo, en el que basta con obtener un voto más que el segundo para ser elegido, y todos los demás candidatos, y por tanto los que votaron por ellos, que en algunas oportunidades puede ser la mayoría de los electores, si el ganador no entiende que desde el momento en que obtuvo la mayoría o la mayor minoría, y que su compromiso, su preocupación y trabajo debe ser la procura del bienestar de todos, no solo, como ha ocurrido hasta ahora, de la rosquita corrompida que han beneficiado Chávez y Maduro. Entonces, si esto ocurre como ha ocurrido, la democracia, que es el gobierno del pueblo, no de una parte del pueblo, deja de existir y está condenada a muerte. Y dejo de último al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, al que Chávez, su régimen, su partido corrupto y sus aduladores han corrompido hasta la vergüenza. No solo a los varones, a los hombres que han ocupado ese cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sino también a las mujeres que han degradado a la institución al igual que los hombres. Basta recordar a esa vergüenza yaracuyana llamada Luis Estela Morales, que permitió la descarada violación y la promovió y justificó de la Constitución al final del año 2012 y principio de 2013, cuando murió Chávez. Ella, que era la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ocultó la incapacidad total de Chávez para juramentarse como presidente. Sin embargo, insisto, ella permitió que Maduro asumiera y que por continuidad administrativa la presidencia de la República, cuando ya se había acabado el periodo del presidente que lo había designado a él, a Maduro, vicepresidente, y a sabiendas de que la Constitución de la República establecía que en esas circunstancias debía asumir la presidencia por un mes el presidente de la Asamblea Nacional, que era el cobarde, llorón y meón de Diosdado Cabello, y sabía que Maduro no podía ser candidato, por mucho que lo haya postulado e impuesto Chávez, porque la Constitución establece que el vicepresidente no puede ser candidato a la presidencia. Entonces ella se inventó, sin ruborizarse, sin avergonzarse, aquello de que Maduro era presidente constitucional electo desde que murió Chávez, y por tanto podía reelegirse en esa ocasión. Y así ha ocurrido con aquellos que ha presidido el TCJ, y muchos de esos magistrados fueron designados por una Asamblea Nacional deslegitimada por el pueblo en las elecciones de 2015. Y la inmoral renuncia de unos cuantos magistrados que fueron obligados por el PSUV a renunciar a sabiendas que la Constitución de la República establecía que en esas circunstancias debía asumir la presidencia por un mes el presidente de la Asamblea Nacional, que era el cobarde, llorón y meón de Diosdado Cabello, y sabía que no podía ser Maduro candidato, por mucho que lo haya postulado e impuesto Chávez, porque la Constitución establece que el vicepresidente no puede ser candidato a la presidencia. Entonces ella, Luis Estela Morales, se inventó, sin ruborizarse ni avergonzarse, que Maduro era presidente constitucional electo a raíz de la muerte de Chávez, y por tanto podía reelegirse en esa ocasión. Es decir,
que Maduro fue presidente reelecto sin haber sido nunca electo en elecciones por el pueblo. Y así ha ocurrido con todos aquellos que han presidido el TSJ y con muchos de los magistrados de ese TSJ designados por una Asamblea Nacional deslegitimada por el pueblo en las elecciones de 2015, y la inmoral renuncia de unos cuantos magistrados que fueron obligados a renunciar por ese malandraje que gobierna, porque su periodo se les vencía durante el mandato de la nueva Asamblea Nacional, que tenía ahora una inmensa mayoría de la oposición, y esos señores se prestaron a anular la elección de 3 diputados indígenas para quitarle el poder que le había dado el pueblo al nuevo parlamento. En fin, sin honestidad, sin dignidad, sin honor, sin vergüenza, llegamos a este poder judicial de hoy, dirigido por una mujer también, por una mujer sin valores ni principios, una mujer designada a última hora ante la huida de otra mujer que no tuvo guáramo ni dignidad para decidir lo que ella sabe que se debía decidir. Ahora los venezolanos no sabemos solo la historia de Pilato, que se lavó las manos para no tener que decidir la aprobación de la liberación de Jesucristo, sino que también sabemos ahora la de una nueva figura, doña Gladys, expresidenta del TSJ, que se lavó las manos ante la cobardía que demostró al huirle a la decisión que le correspondía a ella con respecto a María Corina, que no era otra que la habilitación, y empezaremos una nueva historia juntos. Hasta la próxima, Dios mediante. Dios bendiga a Venezuela. Libertad para los presos políticos.